lo traemos al calendario gregoriano por el cual se rige en casi todo aspecto esta nación, hablo específicamente de la nación de México, corresponde al día 28, el día 28 de septiembre, un día como hoy que cae en lunes. Entonces, a lo mejor por ahí puede llegar a ser como que, bueno, pues todos los Shabbats deben de ser en el séptimo día. No todos deben de ser en el séptimo día. Tenemos el Shabbat semanal, que ese sí se lleva cada 7 días, pero existen, en este caso, 7 Shabbat anuales que pueden corresponder a un día entre semana, el cual debe de ser tratado exactamente igual como cualquier otro Shabbat. ¿En qué aspecto? En el aspecto que Yahweh dice: no vas a trabajar, no, ni tú, ni en tu casa, ni tus esclavos, esclavas, etcétera, que ahorita a lo mejor se podría, ese aspecto, ese concepto de esclavo, esclava, lo podemos adaptar a nosotros como si tenemos algún negocio y tenemos a nuestros trabajadores, a ellos también, aunque no crean, aunque no sigan la Torah, ellos también deben de descansar, ¿ok? Entonces, Yom Kippur, mejor conocido como el día de expiación. La introducción la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 21 al 35, y probablemente muchos ya conozcamos este momento. Después Kefa vino a él, ¿a quién? A Yeshua, y le dijo: Rabí, ¿cuántas veces puede mi hermano pecar contra mí y yo tengo que perdonarle? ¿Okay? Una duda de Kefa en ese momento, muy válida. ¿En qué aspecto? En que, bueno, a lo mejor nosotros convivimos con alguien que suele ofendernos mucho y que a lo mejor al principio pues tú le dices: ok, no pasa nada, pero va a llegar a lo mejor un momento en el que te puede hartar y vas a decidir: oye, ¿sabes qué? Es que ya te he dado muchas oportunidades, muchas, entonces ya no más, ya no va a haber otra oportunidad. Si vuelves a ofenderme, no te voy a perdonar, te voy a dejar de hablar y se acabó. Entonces yo creo que en ese aspecto era la duda de Kefa, que dice: Rabí, ¿cuántas veces puede mi hermano pecar contra mí y yo tengo que perdonarle? ¿Tantas como 7 veces? O sea, Kefa le pregunta: ¿con 7 veces está bien? O sea, ¿es el límite que puede existir? Yeshua le respondió: no 7 veces, sino 70 veces 7. Este concepto de 70 veces 7 entendemos que es siempre. Siempre que un hermano tuyo, y con hermano no me refiero nada más a alguien de sangre, sino cualquier prójimo tuyo, peca, te ofende, etcétera, uno siempre debe de estar abierto a disculparlo, a decirle: ok, mira, fue el calor del momento, no pasa nada, tú y yo estamos bien, si necesitas algo, aquí estoy. Entonces dice: por esta razón el reino de Yahweh puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Enseguida le trajeron un hombre que le debía millones, y como no podía pagar, su amo ordenó que él, su mujer, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidos para pagar la deuda. Pero el siervo cayó de rodillas ante él, le suplicaba: sé paciente conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda y le dejó ir. Pero esta persona al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía una pequeña cantidad. Entonces él debía millones, suplicó que se le diera más tiempo, y al final de cuentas el amo le perdonó. No le dijo: ok, te voy a dar más tiempo, le perdonó la deuda, ¿ok?
Pero esta persona al salir se encontró con un compañero que le debía una cantidad pequeña. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritando: págame lo que me debes. El compañero, postrándose de rodillas, haciendo exactamente lo que él había hecho hace un momento con su amo, este compañero se postró de rodillas delante de él y le rogó: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero no quiso, sino que le hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se pusieron extremadamente angustiados y fueron a contarle a su amo todo lo que tuvo lugar. Entonces el amo mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, esos millones, yo te los perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero como la tuve yo contigo? Y con ira su amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Así es, dice Yeshua, así es como mi Padre Celestial los tratará si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Con solamente esto ya podríamos hablar de todo un tema, ¿sí? Y no me canso de decirlo. Con una sola letra de la Torá podemos hacer todo un tema de aprendizaje. Pero aquí Yeshua nos está diciendo, primero le contesta a Kefa: siempre hay que perdonar. Tantas veces te ofenda un compañero, siempre hay que perdonar. Y aquí no está diciendo, si es muy grave, ahí sí no lo perdones, ahí sí enójate, y si es algo X, algo así como que no pasa nada, ahí sí perdónalo. No, siempre ante cualquier situación. Esta historia prácticamente somos nosotros, ¿sí? ¿Quién es el amo de nosotros? Yahweh. ¿Le debemos millones a Yahweh, sí o no? Sí, le debemos millones. Nosotros le rogamos Shabbat tras Shabbat, día tras día, que perdone esa deuda con nosotros. Por misericordia lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos una discusión con alguien, le agarramos rencor, a lo mejor en el calor del momento nadie pide una disculpa, pero después a lo mejor esta persona se acerca contigo, quiere enmendar las cosas y tú todavía te haces el ofendido. Híjole, pues es que me lastimaste demasiado, me ofendiste y es muy difícil para mí, muy difícil. Así soy yo. Yo siempre voy a tener esto en mente y nunca lo voy a poder perdonar. Te voy a poder hablar normal, pero ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual la comunicación o la relación que tenía contigo, ya no va a ser igual. ¿Estás perdonando o estás aceptando esa disculpa de esa persona de todo corazón? No, porque estás guardando un rencor en ti. Mientras Yahweh nos dice: ok, a ti, tú me debes millones, te lo perdono de todo corazón, nosotros nos hacemos los ofendidos con otra persona y no podemos aceptar esa disculpa. O peor aún, ofendemos y no tenemos el valor, la fuerza de ir a pedir una disculpa. Porque es muy valiente para mí la persona que aún después de haber cometido un grave error, tiene el valor, aunque no sea en ese momento, mucho más si es en ese momento, qué fuerza de esa persona y qué valentía. Pero si pasa algún tiempo y como quiera toma el valor, la fuerza para ir a pedir esa disculpa, esa es una persona que tiene todo mi respeto. ¿Por qué? Porque entendió lo que estaba mal, entendió su accionar y entendió que debe de cambiarlo. Pero antes de cambiarlo, debe de estar en paz con su prójimo.
Entonces, esto está hablando absolutamente de nosotros, pero vamos a entender el por qué está hablando de nosotros, porque esto, a pesar de haber sido dicho miles de años atrás, por qué en la actualidad sigue para nosotros siendo algo relevante y nos seguimos conectando con esto. Día de expiación, Yom Kippur. Yom Kippur es mejor conocido, si ustedes buscan cómo se traduce, es mejor conocido como día de expiación. ¿Qué quiere decir la palabra expiación en hebreo? Según el diccionario Strong, la palabra en hebreo para expiación es kafar, con el número 3722. Kafar. ¿Qué significa kafar? Kafar se traduce o puede entenderse como cubrir, purgar, hacer reconciliación. Entonces, en este día, Yahweh cubre, purga, hace reconciliación ¿con quién? Con su pueblo. ¿Por qué? Porque existe una brecha que se ocasiona por el pecado. Existe una brecha que se ocasiona por no cumplir los mitzvot. ¿Cuál es esta brecha? La brecha que se hace es que me alejo de Yahweh con cada pecado que cometo. Me alejo de Yahweh con cada ofensa que hago. Me alejo de Yahweh con cada pleito que tengo y se empieza a hacer una brecha que me va alejando y alejando de Yahweh. Entonces Él en este día cubre esa brecha, tapa esa brecha, hace reconciliación con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos otra vez estar cerca de Él. Entonces, eso es lo que significa expiación en hebreo, con esa palabra kafar. También es conocido como el día cara a cara. ¿Por qué? Porque después de que Moshe estuvo otros 40 días con Yahweh y que baja en Yom Kippur, y su rostro dice que resplandecía. Nadie lo podía ver a la cara porque por haber estado esos 40 días en la presencia de Yahweh, se llenó del Ruach, se llenó de la luz de Yahweh y brillaban al tal aspecto de que la persona no lo podía ver. No podía ver su cara de tanto reflejo de luz que tenía de Yahweh. Además de que Yahweh dice, Moshe es mi siervo con el cual es el único que le hablo cara a cara. El único. No hay otro profeta que pueda decir cara a cara de Yahweh. Cara a cara. No había en aquella época. Porque les dijo, a los demás les hablo por sueños, a los demás les hablo por visiones, pero a Moshe es cara a cara conmigo. Entonces, también se le conoce como el día de cara a cara. ¿Por qué? Porque de cierta forma estamos en este punto cara a cara con Yahweh. Claro, no es en la forma en la que estaba Moshe, pero es la representación de ese día. ¿Qué es el pecado? ¿Qué me lleva, o mejor dicho, qué acción es lo que yo debo de considerar como pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Si tú insultas a alguien, estás transgrediendo la Torá. ¿Sí? Dice que debes de estar en paz con tu prójimo. Entonces, si tú estás insultando, si estás teniendo pleito con alguien, no estás cumpliendo la Torá. Si tú robas, así sea un peso, así sean 10 pesos, 100 pesos, la cantidad que quieras, si tú robas, ¿estás transgrediendo la Torá? Sí, porque no importa la cantidad que estés robando, lo que importa es que en tu corazón se está generando ese deseo de robar. Entonces ya estás pecando.
Cometes adulterio. Si dices mentiras, estás cometiendo un adulterio, adulteras la verdad. Si vendes un producto que lo rebajas con alguna otra cosa, con agua, etcétera, hablemos del, no sé, pintura, leche, etcétera, no soy experto, pero si ese producto original lo adulteras con un poquito de agua para ahorrarte el producto y vender algo que dices que es 100% leche y en realidad es un 70% leche y un 30% agua, ya estás adulterando un producto. Yeshua mismo dice, porque hago estos ejemplos porque adulterio nada más lo relacionamos con lo sexual. No es nada más lo sexual. No es solamente eso. Pero si queremos ir a lo sexual, también Yeshua dice, todo aquel varón, todo hombre que desee en su corazón a otra mujer, ya cometió adulterio. ¿Sí? No es nada más la acción tal cual de tener relaciones con esa mujer para cometer adulterio, sino el simple hecho de desearlo, ya cometiste adulterio. El desear estar con otra mujer que no es tuya, que es de tu prójimo, ya cometiste adulterio. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces es muy fácil y pensamos, no, pues yo me porto bien, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me cuido de hacer esto, pero de lo que haces, realmente estás totalmente seguro que no estás transgrediendo la Torah. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Leyendo la Torah. ¿Cómo te vas a dar cuenta que si estás haciendo bien o estás haciendo mal? Estudiando la Torah. Entonces, todo el que comete pecado, viola la Torah, el pecado es la transgresión a la Torah. ¿Por qué esto? Porque Yahweh dijo, ¿qué dijo Yahweh de esta fecha? Yahweh dijo en Levítico 23 del 26 al 20. Yahweh dijo a Moshe, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur, es este día en el que estamos. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación, para cubrir, para hacer reconciliación por ustedes delante de Yahweh su Elohim, para kafar, para hacer kafar de ustedes, por ustedes delante de Yahweh su Elohim. En este día, como lo dije, Yahweh cubre esa brecha. Pero ¿cómo es que cubre la brecha que existe entre tú y tu Creador, entre tú y tu amo? ¿Cómo es que cubre? Bueno, anteriormente, en Levítico 16 vamos a encontrar todo el proceso que Yahweh instituyó para el perdón de los pecados, para que cada ciudadano, cada miembro del pueblo de Israel pudiera recibir el perdón de su pecado. No lo puse todo, o mejor dicho, no puse nada de citas de Levítico 16 porque me interesa que lean, que ustedes busquen ese capítulo 16 y chequen, vean, estudien paso por paso qué es lo que Yahweh instituye para el perdón. Pero ahí vamos a encontrar el proceso del perdón de los pecados del Cohen Hagadol, de los levitas y del pueblo de Israel. ¿Ok? Vienen esos tres procesos de cómo se busca el perdón o cómo Yahweh cubre el perdón del Cohen Hagadol, de los levitas y del pueblo. ¿Por qué del Cohen Hagadol? Porque al final de cuentas, en aquella época, el Cohen Hagadol era una persona, como tú y como yo, que cometía transgresiones, que no era 100%, si lo queremos ver de esa forma, 100% justo. Era un hombre de carne y hueso. Por eso ahorita en la actualidad, cuando
instituyen que alguien es santo, en la religión que ustedes ya conocen, que dicen, vamos a hacer todo lo que es necesario para declarar que esta persona que vivió hace años es un santo. Yo me quedo pensando, si ni el Cohen Hagadol, no me gusta esa palabra, pero para que la entendamos mejor, si ni el Cohen Hagadol era santo, ¿quién eres tú para instituir que una persona que vivió hace años por sus buenas acciones que tuvo es santo? Ahora, si lo queremos ver con las palabras correctas de Yahweh, ¿quién eres tú para decir qué persona es Kadosh? ¿Qué persona es 100% Kadosh ante los ojos de Yahweh? Ni una sola persona de nosotros, ni uno de nosotros es 100% justo frente a los ojos de Yahweh. Si ni aún en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que Abraham le está diciendo, no destruyas la ciudad, bueno, la voy a destruir. ¿Y qué pasa si hay 100 justos? ¿Qué le dice? Si aún hubiera 100 justos, la salvaría, pero no hay. Dice, si aún hubiera 50 justos, la salvaría, pero no hay. Si aún hubiera, y le empieza a decir cantidades, y llega, si aún hubiera un solo justo en esa ciudad, la salvaría, pero no hay. Salva, sí, salva a una persona, pero por amor a Abraham. Lo salvó por amor a Abraham, no lo salvó porque fuera justo. ¿Ok? Y no voy a decir quién es porque quiero que investiguenlo. Viene en Génesis, eso que les estoy diciendo. O busquen destrucción de Sodoma y Gomorra. Busquen en Génesis cómo viene y por qué salvó a una sola persona de ahí, con su familia, en teoría. ¿Por qué lo salvó? ¿Una duda? Ajá. Sodoma y Gomorra. Es correcto. Cuando Abraham le dice, si hay un justo, o sea, si hay justos, ¿los vas a destruir nada más por los demás? Hasta que Yahweh le dice, si hubiera un solo justo, no la destruiría. Lo cual quiere decir que no había ni un solo justo en aquellas ciudades. Pero por amor, Abraham salvó a esa persona. Búsquenlo. Entonces, Levítico, ahí encontramos el proceso, pero yo me voy a ir a algo específico de Levítico. ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo era el proceso en sí para que uno del pueblo pudiera recibir el perdón? La persona cometía un pecado, transgredía, faltaba la Torá. Ya eres pecador. Haya sido ya eres pecador. La persona debía presentar una ofrenda por los pecados cometidos. Los pecados, esa ofrenda tenía que ser un animal que no tuviera imperfectos, que cumpliera con un cierto rango de edad, que fuera un animal sano. Entonces, los pecados se transmitían al animal que se iba a sacrificar. Es por eso que aquí, en aquella época lo que se hacía es que la persona que llevaba su animal colocaba al animal, se postraba, su cabeza la ponía sobre el animal y empezaba a decir cada uno de sus pecados. ¿Al Cohen Hagadol? No se los decía al Cohen Hagadol, se los decía en su mente, los decía a Yahweh. ¿Ok? ¿Quién, o en la actualidad, qué trata el hombre de imitar de aquella ocasión? Al Cohen Hagadol, y lo hacen llamar sacerdote, pero un sacerdote está lejos de ser un Cohen Hagadol en todo aspecto. Para empezar, desde el significado de la palabra sacerdote y lo que significa Cohen Hagadol, desde ahí ya estamos completamente perdidos. Además, esos hombres se autodenominaron el vínculo con el que creó todo el universo, y se dieron el poder ellos solitos de: dime tus pecados uno por uno
y yo te voy a decir qué oraciones tienes que hacer y te voy a dar el perdón. Te voy a dar el perdón por medio de lo que ellos llaman Dios. Te voy a dar el perdón por medio de Dios porque Él me ha usado de instrumento para perdonarte tus pecados. El sacerdote es un ser humano. ¿Cuántos crímenes y pecados no sabemos ya que han salido a la luz, que han hecho sacerdotes? Con niños pequeños, con mujeres, con hombres, abominaciones que Yahweh repudia con todo el odio posible ese tipo de conductas que se han sabido de sacerdotes. Y tú vas y le confiesas tus pecados a un sacerdote que a lo mejor cuando le estés confesando un pecado, él se está haciendo toda la historia en su cabeza y él está, ay, pues este sí le dio vuelo a la hilacha, o este sí hizo esto. No, pues, o sea, es un ser humano. Es un ser humano. No le vas a estar confesando tus pecados a un ser humano. Él no tiene la autoridad de perdonar pecados. Ni siquiera el Cohen Hagadol tenía la autoridad de perdonar pecados. Y el Cohen Hagadol fue instituido por Yahweh. Y ni siquiera él tenía la capacidad de perdonar los pecados. Y ni siquiera él se ponía a escuchar, dime tus pecados, hijo. No. ¿Cómo hacía el Cohen Hagadol? Una vez que los pecados se transmitían al animal, porque alguien tiene que morir por esos pecados, esa es la ley de Yahweh, alguien tiene que morir para pagar esos pecados. El Cohen Hagadol tomaba al animal sacrificado, seguía todas las instrucciones dadas, como viene en Levítico 16, dadas por Yahweh, y recibía los pecados de las personas. Estamos viendo que de la persona pasó al animal, del animal pasa al Cohen Hagadol. Ahora el Cohen Hagadol es el culpable de los pecados de la congregación. ¿Ok? Estamos hablando en aquella época. Ahora, ¿quién tiene los pecados de la congregación? El Cohen Hagadol. Eso significaría que el Cohen Hagadol tiene que morir, porque ahora la culpa de Israel se encuentra en una sola persona. El animal murió, el animal se sacrificó, ¿sí? Pero la sangre de un animal no es suficiente para limpiar los pecados. Entonces, alguien más importante que un animal tenía que morir. En este caso, si lo vemos en la escala, tendría que ser ahora el Cohen Hagadol. Pero el Cohen Hagadol traía 2 machos cabríos. Se elegían y se echaban suertes en los 2 machos cabríos. Tampoco voy a explicar este proceso porque hay muchos temas que dio el doctor de esto. Investíguenlos, por favor. Investíguenlos. Y como quiera también búsquenlo en el internet. No me voy a meter a detalle de esto porque como quiera esto se hacía antes. En la actualidad ya no lo hacemos. Pero quiero que entendamos el contexto de por qué hacemos ciertas cosas y por qué no las hacemos como se hacían antes. Entonces se echaban suertes para esos 2 machos cabríos. Una salía para Yahweh y la otra salía para lo que conocemos y lo hemos escuchado para Azazel. ¿Ok? El que salía la suerte para Yahweh se sacrificaba frente a Yahweh, ¿ok? En el templo. El que salía la suerte para Azazel se llevaba al desierto y se le tiraba a un precipicio. Así era como moría ese macho cabrío. Entonces, el Cohen Hagadol entraba una vez al año, solamente una vez en la festividad que corresponde a Yom Kippur, al lugar Kadosh Kadoshim para limpiarlo de todo pecado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros, también en aquella época, se confesaba el pecado que habíamos cometido. Pero esos pecados no se borraban, ¿ok? No se borraban de la presencia de Yahweh. Por así decirlo, se acumulaban. ¿Qué quiere decir esto? Que si existiera un expediente de nosotros, un expediente sobre nuestras acciones buenas y malas, y este proceso no existiera,
este proceso de expiación no existiera, Yahweh tomaba, ¿sí?, las oraciones de las personas que confesaban sus pecados. Pero si vieran si existiera ese expediente, fíjate, Miguel, que aquí dice que golpeaste a un niño en la secundaria. Todavía no me conocías, en la secundaria todavía no me conocías, pero estaba mal. Tenías la edad suficiente para saber que estaba mal. Y la ignorancia no exime de que pecaras, creaste violencia. Entonces, eres culpable de violencia, en este caso. Fíjate que, no sé, cuando tenías 32 años, robaste. Con alevosía y ventaja, robaste. Y ahí ya me conocías. Y aún así decidiste robar. No, pues yo dije que no robarás. Entonces, todos tus pecados, que como quieran, sí los confesaste, me pediste perdón, viniste Shabbat tras Shabbat a pedirme perdón, y yo escuché tus oraciones. Sin embargo, nadie pagó tu deuda. Tomé tu disculpa, pero nadie pagó tu deuda. Alguien tiene que pagar la deuda, y vas a ser tú, porque tú cometiste esos pecados. Vas a ser tú. Se acabó. Eso era lo que pasaba en esa época. Confesaban sus pecados, pero nadie había pagado la deuda aún. Nadie. Porque les digo, la sangre del animal no es suficiente para pagar la deuda. Pero este día, Yahweh tenía misericordia de todos en su pueblo y decía: mira, confesaste los pecados, los recibí por medio de mi Cohen Hagadol, los recibí. Tú no has muerto y nadie ha muerto para poder pagar esa deuda, pero voy a cubrir esa deuda. Ya no me vas a deber nada. Tú no has muerto, nadie ha muerto por esos pecados, pero te voy a perdonar los millones que me debes. Ya no vas a morir por esos pecados. Ya no existen, esos pecados ya no existen para mí, porque te estoy perdonando la deuda. ¿Qué quiere decir? Que en el expediente, cuando yo confesé que había robado, cuando yo confesé que había golpeado, cuando yo confesé que había transgredido cualquier cosa de la Torah, en ese expediente Yahweh dice: en este día, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Ya no existe ningún pecado tuyo frente a mí. Ese era el proceso. Este día lo instituyó para que tú y yo podamos recibir un perdón absoluto, amnistía. No me debes absolutamente nada. No hay deuda pendiente conmigo. Se acabó deuda. ¿Ok? Se acabó la deuda. Y con todo este proceso se limpiaba todo el pecado de Israel. Los dos machos cabríos, en Levítico 16, 7, 10 dice: tomará los dos machos cabríos, ¿quién? El Cohen Hagadol, y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces Aarón, que en ese momento era el Cohen Hagadol, echará suertes por los dos machos cabríos, una suerte para Yahweh, sacrificio a Sham, y la otra por Azazel. Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él, por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Ahora, aquí hay muchas cosas. Azazel. ¿Quién o qué es Azazel? No sé si recuerden que una vez hubo un tema con el doctor sobre Azazel, y que antes de conocer ese tema, muchas personas creen aún que Azazel se refiere a Hasatán, que Azazel es el nombre propio de Hasatán, porque Hasatán significa el adversario. Ahora, hay muchas especulaciones. Unos dicen que es Hasatán, otros dicen que era un dios que trajo
que creó con la reproducción con los humanos y se crearon los gigantes. Dicen que es el que trajo los cosméticos para las mujeres para engañar, ¿sí? Les digo, todo esto no viene en la Torah, es creencias, son de otras ramas, pero que dicen que Azazel fue el que trajo el engaño. Entonces, que trajo los cosméticos para las mujeres para engañar, y que trajo el engaño entre los hombres, los enseñó a hacer guerra, los enseñó a hacer armas, ¿okay? Armas de guerra. Eso es lo que se dice. ¿Qué significa Azazel? Bueno, antes de ver qué significa Azazel, cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Makon Kadosh del tabernáculo del testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Acuérdense, el Cohen Hagadol tenía los pecados del pueblo. Si así se acabara el día de expiación, el Cohen Hagadol tenía que morir. Pero el Cohen Hagadol no iba a morir, sino que sobre el macho cabrío que cayó la suerte para Azazel, él iba a poner sus manos sobre ese macho cabrío, iba a confesar las transgresiones del pueblo de Israel, los crímenes, todo, absolutamente todo lo iba a confesar al macho cabrío. Ahora Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, sobre el macho cabrío, todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. El macho cabrío cargará todas las transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Esta era la forma en la que el Cohen Hagadol se deshacía de los pecados del pueblo. Y esa era la forma en la que el Cohen Hagadol evitaba ser puesto a muerte. ¿Okay? Alguien tenía que morir sí o sí. Entonces, ese macho cabrío, ¿qué culpa tenía el macho cabrío? Ninguna. Sin embargo, fue lo que instituyó Yahweh para pasar todas las transgresiones del pueblo, llevarlo al desierto y tirarlo a un precipicio. ¿Por qué tirarlo a un precipicio? Porque antes de que lo tiraran a un precipicio, nada más lo dejaban en el desierto, a la vuelta, y cuando llegaban al... ¿Quién los venía siguiendo? El macho cabrío. Entonces tuvieron que empezar a tirarlo para evitar que siguiera, para evitar que regresaran los pecados a la congregación de esa representación. Esto, aquí, ¿es la primera vez que se instituye esto? ¿O desde cuándo fue, si alguien recuerda, en uno de los temas del doctor, desde cuándo se instituyó el sacrificio? Desde el Edén. ¿Con quién? Con Adán y Eva, Adán, Java. ¿Por qué? Porque transgredieron. Alguien tenía que morir. Y en Génesis, en Bereshit, encontramos que Yahweh mismo tomó el cordero, lo sacrificó, le quitó la piel y los cubrió. Y los kafar, los cubrió. ¿Para qué? Para quitar la vergüenza del pecado que habían cometido. Desde Génesis, desde Adán y Java, existe esto. Solamente que aquí ya es otro proceso. ¿Por qué Yahweh hizo eso? Porque Yahweh es el Cohen Hagadol. Él lo podía hacer como lo hizo en Génesis. Después lo instituyó para su pueblo poniendo a un ser humano como Cohen Hagadol. Pero esto no es nada reciente. Esto no es de que, pues estamos hablando de hace 4000 años. No, estamos hablando desde la creación prácticamente del ser humano. Existe el sacrificio en el momento en el que el hombre pecó contra Yahweh. Transgredió. ¿Por qué transgredió? Porque se le dio una instrucción: de todo vas a comer menos de esto. Aunque no existía tal cual la Torah escrita, Yahweh era la Torah. Yahweh es la palabra. Y cuando Yahweh le dio la instrucción a Adán, ya existía ahí, en ese momento le estaba dando Torah. ¿Qué hizo? La transgredió, violó la Torah, violó la palabra, pecó.
Al existir un pecado, debe de existir un sacrificio. Ahora sí, ¿quién es Azazel? ¿O qué es Azazel? Según si dejamos la creencia de que es un dios, de que es Hasatán, y nos vamos específicamente a qué significa Azazel, encontramos que en el diccionario Strong, Az, que es el 5795, significa cabra, y Azel, el 235, en el diccionario Strong, significa alejarse, errante, apartar, desaparecer, quitar de en medio. Por lo cual, entonces, la palabra Azazel, si no la tomamos como un nombre propio, significa macho cabrío de la partida o chivo expiatorio. ¿Ok? En aquel tema del doctor, lo que dejó muy en claro es que Azazel no es Hasatán, porque Hasatán no tiene el poder de quitar el pecado del pueblo. Al hacer esa acción de enviar al chivo, al macho cabrío, con los pecados, a que muera, a Azazel, se estaría dando a entender que Hasatán, si fuera Azazel, se estaría dando a entender que él tiene el poder de recibir esos pecados y quitarlos. No, él no tiene, Hasatán no tiene ese poder. Por lo cual yo me inclino más hacia esto. Me quito de la cabeza de la idea que es un hombre propio, me quito de la cabeza que es un dios antiguo que trajo guerra y cosméticos y no sé qué tantas cosas, y lo veo más con la lógica de que es un chivo expiatorio, un macho cabrío que se tiene que alejar, un macho cabrío que es errante en el desierto, un macho cabrío que tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque la culpa de los pecados de Israel ya está en ese macho cabrío. Entonces tiene que desaparecer. ¿Sí? Sí. Sí, sí, y por eso acá dice que para el macho cabrío cuya suerte cayó, para Azazel será presentado vivo a Yahweh. ¿Sí? Es vivo para Yahweh. Pero el que cayó para Yahweh, ese sí, tenía que morir. Pero este que cayó para Azazel, que cayó como chivo expiatorio, que cayó como el macho cabrío que tiene que desaparecer, se presentaba vivo a Yahweh, pero ahí no se sacrificaba. Se echaba al desierto para que muriera en el desierto, porque cargó con toda la culpa del pueblo. ¿Les recuerda, ahorita sin decir el nombre, les recuerda a alguien esa situación? Alguien que cargó con las culpas y fue echado al desierto sin tener absolutamente nada que ver. Por eso Yahweh también dice que va a ser presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él, porque él no tiene la culpa. También se hacía expiación sobre ese macho cabrío, porque él no tiene la culpa y se va a hacer expiación sobre él por mandarlo afuera al desierto. Era un macho cabrío que no tenía absolutamente nada de culpa, pero se cargó las culpas sobre él. Entonces, también había una instrucción muy específica en aquel tiempo sobre sacrificar fuera del templo. ¿Qué pasaba si yo sacrificaba fuera del templo? Levítico 17 del 1 al 4. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, diles que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del tabernáculo del testimonio para presentarlo como sacrificio para una ofrenda quemada completa u ofrenda de shalom a Yahweh, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del tabernáculo del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, él será acusado de sangre. Él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. Prohibido sacrificar, en esa época, prohibido sacrificar al animal fuera del campamento o dentro del campamento sin traerlo a la entrada del Mishkan, a la entrada del tabernáculo. ¿Ok? La razón por esto, dice Yahweh, la razón por esto es que los hijos de Israel traerán sus sacrificios que ellos sacrifican fuera en el campo
Así que ellos los traerán a Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio, al Cojén, y los sacrificarán como ofrenda de shalom para Yahweh. El Cojén salpicará la sangre contra el altar de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio y hará subir la grasa en humo como aroma fragante para Yahweh. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Prohibido sacrificar sin traerlo antes o sin traerlo siquiera a la entrada del tabernáculo. Sabemos que en aquella época era un tabernáculo móvil, lo llevaban durante el desierto, lo cargaban, se movían y se detenían conforme la orden de Yahweh. Cuando deja de ser el tabernáculo y se construye el templo, pues obviamente el templo ya iba a estar ahí, fijo. Sin embargo, eso no quería decir que ya lo podía, si yo estaba muy lejos, ya lo podía sacrificar en otro lugar. No. Tenías que recorrer la distancia necesaria para llegar al templo y sacrificar ahí a tu animal. Prohibido hacerlo sin traerlo al tabernáculo o al templo en esa época. Miguel, ni tenemos un Cohen Hagadol entre nosotros, porque yo no soy Cohen Hagadol, ni tenemos utensilios necesarios para el sacrificio, ni tenemos el templo. ¿Qué nos importa? ¿Por qué estás explicándonos estas cosas si a nosotros no nos sirve entonces? Sí nos sirve. Sí nos sirve porque Yahweh, ante toda época, ante toda situación, instituye, crea y modifica. Yahweh modifica los parámetros y las cosas necesarias para hacer ese sacrificio. Pero tengan en cuenta esto: prohibido sacrificar en otro lugar porque se denominaba o se hacía como si hubiera sacrificado a demonios. Habla sobre un ayuno. Vemos acá que dice: se negarán a sí mismos. Esa palabra, esa frase, se negarán a sí mismos, lo relacionan con un ayuno. El 10º día de este 7º mes, el Yom Kippur, se tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Ojo aquí. Ayuno. ¿Se acuerdan que había habido mucho debate en la cuestión del ayuno? El ayuno tal cual, si lo queremos ver, lo que significa es dejar de recibir voluntariamente alimento e inclusive, ya de una forma completa el ayuno, bebidas, agua, etc. Hay algo muy cierto de lo que Yahweh dice. Isaías 58:3-5. Las personas le preguntaron a Yahweh: ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos si tú no lo consideraste? ¿Sí? ¿Por qué hemos afligido nuestras almas si tú no te das cuenta? Aquí ellos están quejando de que: Yahweh, hemos ayunado, pero tú no lo consideraste. O sea, tú no tomaste ese ayuno. ¿Por qué? Hemos afligido nuestras almas innecesariamente, entonces, porque tú no te das cuenta, no lo quieres ver. Dice Yahweh: aquí está mi respuesta. Cuando ustedes ayunan, ustedes siguen haciendo lo que ustedes quieren. Mientras mantienen a sus jornaleros en trabajo gravoso, sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, a azotar con golpes a los menesterosos. En un día como hoy, ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Es este el tipo de ayuno que yo quiero. Un día, cuando la persona mortifica su alma, es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y cenizas debajo de ti. ¿Es esto lo que llaman ayuno?
un día que agrada a Yahweh. Estuve checando mucho sobre el ayuno. Hay personas que lo siguen considerando como tal el dejar de recibir alimento por este día, el dejar de recibir bebidas en este día. Hay otros que dicen, no hagas el ayuno de alimento, no hagas el ayuno de bebidas, porque Yahweh no lo considera. No lo hagas, o sea, no sirve de nada ese ayuno. Y hay otros que dicen, mira, yo no te puedo decir que dejes de comer o dejes de tomar, pero también es cierto que está escrito esto. Si quieres hacer ayuno, hazlo. Hazlo. No te lo voy a negar que lo hagas. Pero considera también el ayuno que Yahweh instituye a raíz de la mala conducta de los antepasados. ¿Cuál es el ayuno que dice Yahweh que ahora sí prestaría atención, que ahora sí escucharía? Dice, yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad, desata las conyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan para el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia cera. Entonces tu luz brotará como la mañana, tu salud brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces llamarás y Yahweh responderá, llorarás y mientras hablas Él dirá, aquí estoy. Si remueven el yugo de entre ustedes, paran las falsas acusaciones y calumnias y le dan pan al hambriento de corazón y satisfacen las necesidades del alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tus tinieblas serán como mediodía. Yahweh estará contigo continuamente y estará satisfecho como tu alma desee. Él renovará la fuerza de tus extremidades y así será como jardín con regadío, como manantial cuyas aguas nunca fallan. Tú reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás cimientos de generaciones pasadas y serás llamado reparador de muros destruidos y causarás que las sendas entre ellos estén en shalom. Si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh y te haré montar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Ojo aquí. Si hay alguien entre nosotros que quiera hacer ayuno de no recibir alimento y no recibir agua, no hay ningún problema. Hagan ese tipo de ayuno. Pero tengan en consideración que Yahweh no verá bueno ese ayuno si no haces aparte este tipo de ayuno. El ayuno de dejar de comer y dejar de agua no sirve de nada. No sirve de nada que estés así como, ay, es que no he comido. Que te pregunta alguien de que, oye, ¿te ves medio palidón o te ves cabizbajo? Sí, es que estoy haciendo un ayuno de 24 horas y es muy pesado. De nada sirve ese ayuno. De nada sirve. ¿Por qué? Porque ya estás con tu cara así, ay, a ver quién me pregunta, a ver quién me hace algo con referencia para contarle que estoy ayunando. No, que ni se note que estás ayunando, que ni se note en tu carácter, en tu físico, que no se note que estás haciendo ese tipo de ayuno. Para los que no quieren hacer ese tipo de ayuno y quieren hacer este tipo de ayuno, ojo, no es hacerlo a medias. No es hacer este ayuno a medias. ¿Por qué a medias? Porque dice, cuando le preguntan, ¿no has hecho este tipo de, no has escuchado este ayuno que nosotros estamos? Dice, ay, me puedes ahí nada más. Ahí está. Cuando dice, yo no he escogido este tipo de ayuno, libera toda carga de iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Liberar toda carga de iniquidad. Que tanto tú
Ya quitaste la carga de iniquidad sobre ti en Yom Kippur, que tanto tú, si alguien viene y te pide una disculpa, tú liberaste la carga de iniquidad porque aceptaste esa disculpa. Desata las conyundas del yugo. Si tienes un negocio y tú estás descansando muy tranquilamente en Shabbat, pero tus trabajadores siguen ahí con el yugo trabajando, de nada sirve este ayuno. Tienes que cumplirlo al 100. Así como un ayuno convencional de 24 horas, sin tomar nada, sin comer nada, lo tienes que cumplir al 100. Este ayuno que pide Yahweh lo tienes que cumplir al 100. De nada te sirve que aquí estés comiendo en su presencia si no estás cumpliendo este ayuno. Porque también dice, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan para el hambriento. A lo mejor el que está ayunando, el ayuno convencional, dice, bueno, pues yo no estoy recibiendo alimento, pero eso no quiere decir que no tengas pan en tu casa que puedas ofrecerle a los necesitados, que puedas compartir con los demás. No tengo que estar comiendo yo para ofrecerlo. Si yo no estoy comiendo, puedo ofrecer mi pan, que gracias a Yahweh lo tengo todos los días. Entonces, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Si no lo quieres llevar a tu casa porque es un indigente que no conoces, llévalos a un lugar en donde pueden recibir ayuda por parte del gobierno. Toma a los pobres sin hogar, llévalos a tu casa, viste al desnudo, regálale ropa cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia cera. ¿Tienes hijos? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones de padre? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones de madre? ¿Eres el papá que no le ayuda en nada a su esposa y nada más, oye, me voy con los amigos, me voy a ir a, no sé, a jugar, me voy a ir a tomar, me voy a ir a hacer otra cosa, y la mamá se queda, oye, pues los dos lo tuvimos, o sea, no es de que yo solita haya salido de mí, los dos. Las responsabilidades son de los dos. Ok, a lo mejor tú ayudas en algo con el bebé y tu esposa ayuda con otra cosa y luego se intercambian, etcétera. Cumple tus obligaciones con tu cera en todo momento. Entonces ahí dice Yahweh que tu luz va a brotar como la mañana, que tu salud va a estar con rapidez siempre ahí contigo. Él va a ir delante de ti. Dice, aquí estoy. Cuando tú clames a Él, Él va a decir, aquí estoy. Remueve el yugo de entre ustedes, remuevan el yugo. Si tienes algo con tu hermano de la congregación, remueve ese yugo, quítalo de ti, que no se quede contigo. Paran las falsas acusaciones y calumnias, dejen el chisme. Ay, ya viste que Manganito cómo vino vestido, ya viste que fulanito hizo esto, ya viste que no se está portando bien ahí, ay, ¿por qué no lo controla? No, sí, ya sé, no, ay, qué mala madre, qué mal padre. Déjate de esas cosas, deja de estar chismorreando con el prójimo que tienes ahí, nada más estando criticando a los demás. Deja las calumnias, deja de decir mentiras. Dale el pan al hambriento de corazón, satisface las necesidades del alma afligida, entonces tu luz levantará en la oscuridad. ¿Qué más? Esto es una parte del ayuno que Yahweh pide. ¿Sí? ¿Lo estás cumpliendo tal cual? No es nada más que vengas a comer aquí, qué rico, sí. ¿Estás cumpliendo estas cosas? Y esto, ojo, esto no se cumple un solo día. Este ayuno, este tipo de ayuno, ese se cumple cada día. Porque no nos vayamos a la excusa de que, bueno, es una vez al año, entonces una vez al año tengo que estar bien al pendiente de mis obligaciones con mis hijos. No, Señor. Escoges este ayuno también, porque todos tenemos que hacer este ayuno. Si quieres hacer el de sin alimento, el de sin agua, ok, no hay ningún problema. Ese obviamente no lo vas a hacer todos los días. Tú sabrás qué días los haces. ¿Ok? Pero este ayuno que Yahweh elige no es un solo día, es siempre. Porque Yahweh siempre está perdonando nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de estar con este tipo de ayuno siempre, no un solo día. ¿Qué más dice sobre este ayuno? Que vas a estar satisfecho como tu alma desee, que va a renovar tus fuerzas en tus extremidades, serás como un jardín con agua siempre, un manantial que nunca deja de fluir su agua, vas a reconstruir ruinas. Dice también, y muy importante de este tipo de ayuno, muy importante, si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses, sigues haciendo cosas que no deberías de hacer en Shabbat, sigues atendiendo llamadas del trabajo,
¿Sigues atendiendo llamadas de temas seculares a Shabbat? Lo único que puedes hacer en Shabbat, en aspecto de que a lo mejor también se presenta en la vida secular, son cuestiones de salud. Oye, pues es que necesito comprar este medicamento porque a lo mejor la persona sufrió un infarto y necesita el medicamento. Tiene de esto y necesita el medicamento. Ok, salud, no hay ningún problema. Yeshua mismo lo hizo. Yeshua sanó en Shabbat. Y Yeshua les dijo a los fariseos que querían poner ahí esa trampa de que está permitido sanar en Shabbat, les dice, si ustedes cuando una oveja les trae a un pozo trabajan para sacarla, ¿cuánto no más una persona que necesita de la salud, cuánto no más lo voy a curar? ¿Cuánto no más voy a hacer porque su salud esté bien? Y enfrente de ellos lo sanó a esa persona. ¿Y qué hicieron? Pues se quedaron calladitos porque les cerró la boca con eso. Cuestiones de salud, adelante, sí, pero cuestiones de trabajo, otras cuestiones seculares, en un día, olvídate totalmente de ellos. Y yo sé que puede existir el miedo de que, es que Miguel, tú no lo entiendes porque a lo mejor tu trabajo sí te dan permiso, y tienes un puesto X, ¿verdad? Que no eres muy importante. Pero yo soy esto, de esto, el gerente del gerente, etcétera, o yo soy el vicepresidente de tal corporación, que no puedo dejar en un día de 24 horas sin atender estos asuntos. No confías en Yahweh entonces, no confías que Él va a hacer que todo este trabajo que depende de ti se haga sin que se necesite de ti en ese día. Eso es falta de confianza. Si sigues atendiendo cosas de trabajo en un día de Shabbat, es falta de confianza. Y yo sé que es difícil. Y no les estoy diciendo, ya cámbienlo ahorita, ya, de una vez. Pero trabajen por cambiar esos aspectos. ¿Qué más se tiene que hacer en este ayuno de Shabbat? No persigas tus intereses. Si te gusta el fútbol y tu equipo de fútbol juega en este día, ni busques nada de información sobre tu equipo de fútbol. Esos son tus intereses, esos no son de Yahweh. ¿Qué más dice? Entonces llamarás al Shabbat una delicia. Lo honrarás no haciendo tus cosas usuales ni persiguiendo tus intereses. Ni siquiera hables de ellos. Ni siquiera hables de esos temas. No nada más no los busques. Ni siquiera hables de ellos. No lo dice Miguel, lo dice Yahweh. Si tú no estás haciendo este tipo de ayuno, si tú cumples con algunas cosas de aquí, pero no cumples con todo, lo que te va a decir Yahweh es lo mismo, es exactamente lo mismo que les dijo a los que hacían un ayuno de 24 horas sin alimento y sin agua. Yo no he escogido tal ayuno, yo no quiero un ayuno a medias. Yahweh no quiere nada a medias, no quiere tu obediencia a medias, quiere tu obediencia total a sus mitzvot. Yahweh no quiere que hagas un ayuno a medias, quiere que hagas un ayuno total como Él lo pide. Entonces, reflexiona. ¿Estás cumpliendo con este ayuno que pide Yahweh? ¿Estás siguiendo este ayuno completo como lo dice Yahweh? De nada va a servir entonces si no lo haces completo. Y si quieres hacer el de 24 horas, hazlo, pero que no se te olvide hacer todos los días. ¿Todos los días en qué aspecto? Darle alimento al necesitado, darle ropa al necesitado, ayudar a cualquiera que lo necesite. Y si es Shabbat, no estés haciendo tus cosas, no estés hablando de ellas, no estés buscando, ay, Manganito hizo esto y lo otro. Sí, fíjate que la semana pasada me pasó que fui a no sé qué y una fila enorme. Ya estás hablando de temas seculares, ya estás hablando de temas que no son de Shabbat y que no son de este tipo de ayuno, que Yahweh te pide. Entonces, si realmente cumplimos, la luz brote. Apenas nosotros estemos llorando, apenas estemos implorando por su ayuda, Él ya te va a decir, aquí estoy. Irma, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Cheli, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Dago, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Vita, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Ana, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Leví, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Tu padre, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas si no es que Yahweh está atendiéndote directamente? Hay que cumplir su Torah, hay que cumplir un ayuno
tal cual como Él lo pide. Cosas a medias no van a servir. Ahora, lo que era, ¿qué es ahora si no tenemos absolutamente nada de lo que hemos visto? Tenemos un cordero de sacrificio, tenemos un Cohen Hagadol, tenemos el templo de adoración. Con un solo versículo les voy a responder estas tres, con uno solo, pero hay muchos versículos en la Torah que contestan a estas preguntas. Con uno solo les digo, Hebreos 9, 11, 12. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Hagadol, ¿tenemos Cohen Hagadol? Sí. Cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Hagadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado. ¿Tenemos un templo, tenemos un tabernáculo? Sí, mucho mayor del que fue hecho aquí, mucho mayor del portátil, mucho mejor que el que hizo Shlomo. Aquí dice, un tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado. Es creado por Yahweh mismo ese tabernáculo. Entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Tenemos un cordero, hubo un sacrificio de cordero por nosotros. Sí, y lo dice aquí, y no entró por medio de sangre de corderitos como se usaba antes, que se sacrificaba el animal. No entró por medio de un animal así, sino que entró por medio de su propia sangre, de su propia muerte. Él se puso como cordero de expiación de los pecados. Él cargó con todas nuestras culpas. En Isaías 53 dice, su aspecto físico parecía de un hombre con enfermedades, parecía de un hombre como un indigente, como si alguien que ves en la calle, así era su aspecto. ¿Por qué? Porque cargó con nuestros pecados. Ojo, no nos casemos, y ya lo hemos aprendido, Yeshua no era de tez blanca, con pelo largo, ojos azules, no es el griego que nos presentan en las imágenes, no. Él tenía características de un hebreo de aquella época. Él tenía las características convencionales de un hebreo. Y aún así, con esas características convencionales de un hebreo, a raíz de cargar con nuestros pecados, a raíz de poner las culpas sobre él, sin tener culpa, se veía como una persona enferma. Es correcto, o sea, despreciable en el aspecto como les digo, si yo veo un indigente en la calle, no va a ser como que, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Digo, hay que ser sinceros. Aquí no nadie, digo, al menos yo no me voy a poner como que, yo sí voy con el indigente y le digo amigo y lo abrazo. No. Tampoco lo trato mal, obviamente. Tampoco lo trato mal. Pero no me le acerco a un indigente como me le acerco a alguien de mi familia. Ese es el tipo de significado que le dan al despreciable, que lo veían y es como que, vámonos. ¿Por qué? Porque su aspecto físico, a raíz de nuestros pecados, lo hizo verse así. ¿Cómo es una persona que ha pecado y que sabe que ha pecado, hablo de nosotros, y que te sientes mal? Te pones triste, la cara se te hace larga, no estás con ánimo, estás así. Imagínense cargar con los pecados de toda la humanidad, de las generaciones anteriores, esa generación que estaba en ese momento y de las generaciones futuras, cargar con toda esa iniquidad. Es por eso que se dice que tenía un aspecto despreciable para los demás. Entonces, tenemos Cohen Hagadol, tenemos un tabernáculo para hacer las oraciones y los sacrificios. Un solo sacrificio se necesitó, uno solo. Por eso no sacrificamos más animales.
Por eso ya no tenemos que hacer lo que Levítico se decía que se hiciera. Además, este Cohen Hagadol, no es de la línea de Aarón, es de una línea superior a la de Aarón. ¿Por qué? Porque de la línea de Aarón tenían que ofrecer sacrificio para los pecados del Cohen Hagadol. Él no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque no pecó nunca. Entonces, su linaje de Cohen Hagadol es superior, y lo dice, es como el linaje de Melquisedec. Melquisedec, el Cohen Hagadol, de ese linaje es, de ese. Por eso él no tuvo que ofrecer un sacrificio para borrar sus pecados, porque él no tuvo pecados. Y si ustedes leen Hebreos 9 completo, ahí van a encontrar las regulaciones para la adoración, el lugar de adoración, los instrumentos de adoración, el Kohanim para la ceremonia, el sacrificio y el beneficio de todo este proceso. ¿Ok? ¿Por qué ya no necesitamos el sacrificio? Porque Yahshua es el cordero de sacrificio. Daniel 9, 26, 27. Entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Pero este fin vendrá con inundación, y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Él, Yahshua, hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Él hizo cesar el continuo sacrificio con su propia muerte. Es por eso que celebramos Pesaj. Pesaj fue instituido para eso. Y la ofrenda de grano, eso lo hizo cesar. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones, y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada por el devorador. Por eso ya no sacrificamos. Hubo un solo sacrificio y para siempre, que fue él. Por eso tenemos un Cohen Hagadol, porque él entró una vez y para siempre al lugar Kadosh Kadoshim. Y por eso tenemos un lugar de adoración, porque ese lugar de adoración está en el cielo. El lugar que representa el lugar es el lugar Kadosh Kadoshim, el área Kadosh y Kadoshim. No. ¿Cómo relata o qué describe la escritura sobre este lugar? Que este lugar es un monte que tiene conexión a las puertas del lugar Kadosh. Aquí nosotros hacemos este proceso porque estamos a la entrada del lugar Kadosh. Este lugar es la entrada al lugar Kadosh. Por eso nosotros, cuando nos postramos, confesamos cada una de nuestras iniquidades. ¿Quién es el cordero que recibió todas las iniquidades? Yahshua. ¿Quién es el cordero que tuvo que morir por nuestras iniquidades? Yahshua. ¿Quién es el Cohen? La expiación por nosotros. ¿Y en dónde hace esa expiación? En el lugar Kadosh Kadoshim, que está en el cielo. Por eso que nosotros lo seguimos haciendo, pero ahora modificado por el cumplimiento de las profecías. Por eso ya no necesitamos sacrificio de animales, ya no necesitamos un Kohanim de la linaje de Aarón, y por eso no necesitamos reconstruir el templo, porque ya tenemos uno que está en el cielo. Y dice Isaías 53, pero él fue herido por causa de nuestros pecados, manchado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre la culpa de los pecados, de nuestros pecados. Después de esta prueba penosa, él verá la luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos por haberse expuesto a la muerte, y por ser contado entre los pecadores
sin aún así haber pecado, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso? Y es aquí en donde a todos se nos van a iluminar los ojos. ¿Qué consecuencia existe por cumplir este proceso de arrepentimiento? Yahweh dice, Isaías 43, 25, 26, aún yo, soy el que borro sus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados, pero recuerda, y vamos a alegar juntos. Di tu parte. Primero, confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. Yahweh dice, yo voy a borrar tus pecados. Borrar las transgresiones, nuestros pecados, sucede una vez al año. Todos los demás días que venimos aquí a Shabbat y confesamos nuestros pecados, Él recibe nuestras disculpas. Sí, Él las recibe y nos perdona de corazón. Sin embargo, como lo que les expliqué, existe el expediente de lo que hicimos. Pero este día Él borra ese expediente y me dice, no tienes para pagarme la deuda. Vamos a ser sinceros, Miguel, no tienes para pagarme la deuda de millones, pero no pasa nada. En este día voy a cubrir tu deuda. Voy a hacer reconciliación contigo y con cualquiera que me siga, y no existirá deuda conmigo. Por eso dice, yo borro tus transgresiones, las borra. Hebreos 10, 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Y después añade, y sus pecados y transgresiones a la Torah nunca jamás los recordaré. Nunca jamás los recordaré. Tal cual la frase es lo que es, no le busquemos más. Él mismo está diciendo, pecaste contra mí, no me voy a acordar. Aunque tú a lo mejor todavía tengas en tu cabecita que no deberíamos, porque desde este día, en el momento en el que nos postramos de corazón, y si cumplimos con lo que nos pidió antes de venir a hacer la ofrenda de pecado, que ahorita lo recordamos que es, si cumplimos con eso, entonces Él nos perdonó de corazón y borró los pecados de cada uno de nosotros. Si viniera Mashiach en este momento y cumplimos con todo eso, nosotros seríamos justificados en este momento ante Yahweh. No por nuestros méritos, sino porque Él cubrió la deuda. Él quitó esa deuda que teníamos con Él. ¿Y qué dice? No, pues que ya venga, ¿verdad? Para que ya me encuentre así. Es un trabajo. Es un trabajo que se tiene que hacer día con día. Dice Hebreos 8 del 8 al 12, porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres, en el que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus ciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, Vita, conoce a Yahweh, fíjate que Yahweh hizo esto. Ninguno va a necesitar de decir eso. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos, porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Otra prueba en la que sigue diciendo que no se va a acordar de nuestros pecados. No se va a acordar. Miqueas 7, 18, 19. ¿Quién es un Elohim como tú, cancelando iniquidad y pasando sobre los pecados del remanente de su heredad? Él, Elohim, no retiene su ira para siempre, porque se deleita en misericordia. Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros.
Él sujetará nuestras iniquidades, echará todos tus pecados en las profundidades del mar. ¿Y quién ha llegado a las profundidades del mar? Nadie. Nadie conoce las profundidades del mar. Ni siquiera los científicos con los mejores robots han podido llegar a la profundidad del mar. Y ahí es donde dice Miqueas, Él va a echar nuestros pecados a la profundidad del mar. ¿Quién los va a poder encontrar? Nadie. Absolutamente nadie. Por eso Yahweh dice, para mí nunca pecaste. Para mí nunca pecaste desde este día. ¿Sí? Y de hecho, ampliando un poquito mejor desde nuestra perspectiva, por ejemplo, a partir de mañana, no se nos ocurra decir o señalar, es que tú pecaste. Realmente iba a intervenir Yahweh. ¿De qué estás hablando? Yo, No se te ocurra decir ya a partir de mañana que alguien ya pecó, porque Yahweh va a decir, mentiroso, yo ya no tengo registro. Borrar significa ni siquiera pasó, no me acuerdo, y no se nos ocurra llamar la atención a uno de tus hermanos por un pecado ya que pasó y que nosotros nos arrepentimos el día de hoy. Es correcto. Por eso, si cumpliste con todo lo de la Torah, con todo lo que te dice el proceso, si fuiste con tu hermano, pediste disculpas, etcétera, si cumpliste con todo eso, tú ya frente a Yahweh, desde el día de hoy, no tienes ningún pecado. No tienes ningún pecado. Por eso yo no podría, como dice Leví, yo no podría el día de mañana decirle a mi mamá, ¿te acuerdas cuando me pegaste? Y fue injustamente porque el otro niño me hizo la travesura, pero tú me diste las nalgadas a mí, ¿te acuerdas? Que me llené de mucho coraje. Mi mamá va a poder decir, achis, tú dices que hice ese pecado, pero según la Torah, yo ya no tengo ese pecado. Yo nunca he hecho eso. Y ahora tú vas a ser el que adulteró la verdad, porque la verdad es que no tiene ningún pecado. Eso no quiere decir que no vayas a poder tener otro pecado. Somos humanos, pero el trabajo es cada día y no esperarnos a un día en el año de que, bueno, pues voy a pecar y acabo, hay un día en el año en el que me van a borrar todo. Bien chido. ¿Y si no llegas a ese día? ¿Y si no alcanzas a llegar al otro año para ese día? Nadie sabe absolutamente cuándo va a morir. Entonces, siéntete alegre de que estás en este momento, de que si cumpliste con todos los requisitos, no tienes ningún pecado. Cuida esta gran oportunidad. Es como si me dijeran, ¿sabes qué, Miguel? Yo uso una tarjeta de crédito y le debía al banco 100,000 pesos. Que a lo mejor para unos van a ser, 100,000 pesos, y para otros van a ser, 100,000 pesos, 100,000 pesos. Y el banco de la nada te dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la cuenta de 100,000 pesos. Te voy a dejar el crédito libre otra vez. Y la persona, bien contenta, la empieza a gastar otra vez y se vuelve a gastar esos 100,000 y le vuelve a dar matarile a la tarjeta y ahora debe más. ¿De qué te sirvió el día que te perdonó el banco la deuda? Si volviste a caer en la deuda, no aprendiste nada. No aprendiste a administrar tu dinero para evitar entonces volver a caer en esa deuda con el banco. Es lo mismo aquí. Yahweh te está diciendo, todos los millones que me debes por tus pecados no existen. Bye. Ahora administrate bien. Desde este momento en adelante, administra bien el crédito nuevo que te acaba de dar Yahweh, porque prácticamente es así. Te acaba de dar un crédito absolutamente nuevo. No lo gastes. Cuídalo. No vuelvas a pecar. Miguel, es que es bien difícil. Sí, tenemos una vieja naturaleza, que es el que está en conflicto con el yo que quiero cumplir la Torah, es el que está en conflicto con el viejo yo. Pero ¿por qué va a ganar el viejo yo si ya no existen los pecados ante mí, de mí ante Yahweh? Cuiden esta oportunidad, cuídenla demasiado, que no se presenta muchas veces, una vez al año solamente, y que no sabes si vas a llegar realmente
a ese día. ¿Deseas recibir el perdón? ¿Sí? ¿Deseabas, con lo que vimos en los temas pasados, recibir este perdón? Ok, bueno, espero que hayas hecho esto. Han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato está sujeto a juicio. Pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano: tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga: necio, incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehin Hinnom. Por tanto, espero que de corazón lo hayan podido hacer con cada una de las personas que ustedes sintieran que era necesario hacerse. Por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda donde está, delante del altar, y vete. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Otra cosa que hay que recordar, que es siempre el disculpar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Eso es siempre. No es: Miguel, es que pues entonces nada más cuando ya se acerque la fecha, entonces tengo que hacer esto. No, no es nada más cuando ya se acerque la fecha, es siempre. Si en el momento estás teniendo una pelea porque la otra persona empezó a gritarte, empezó a hacer cualquier señalamiento contra ti, donde tú ya caigas en contestarle igual, ya vas a tener que pedir una disculpa. Si no es en ese momento, en un momento dado lo tienes que hacer. Pero si mientras está esa pelea, tú estás tranquilo, escuchando, a lo mejor es una pelea injusta, que te está diciendo cosas injustas, que ni siquiera lo hiciste o ni siquiera lo pensaste, pero la persona está diciendo que sí. Escúchalo, ten paciencia. Sé que es difícil, pero ten paciencia. Deja que se desahogue. Y cuando ya hayas visto que se desahogó: ¿ya puedo hablar contigo, por favor? No, no puedes hablar conmigo. Ok, no le muevan más, porque todavía sigue con el calor. Pero cuando ya vean que ese calor se le bajó: oye, ahora sí quiero hablar contigo. No caigan en: es que tú también haces esto y lo otro, y empiezan a gritar los dos, y son dos neandertales gritándose el uno al otro, y que ninguno va a entender nada. Tú sé el de la cabeza fría, tú sé el que está tranquilo en esas situaciones, y deja que el otro se desahogue. Déjalo que grite, déjalo que aviente cosas a la pared, no a la persona. Si te lo avienta a ti, sí, esquívalas, pero deja que se desahogue. Y ya cuando lo veas calmado: oye, podemos hablar, mira, es que no es como tú piensas, es esto y lo otro, no es lo que tú crees, fíjate que sucedió así, no es eso que dices que yo dije, no es verdad, por esto y lo otro. Pero tranquilo. Y si se solucionan las cosas, más adelante no vayas a hacer, aunque esa persona no siga la Torah, aunque esa persona no conozca a Yahweh, no vayas a decirle: ¿te acuerdas de la vez que me la hiciste de bronca? Y nada, sí, tú ya llevas una, ahora me toca a mí. No, no es necesario meternos en eso. Es que tú empezaste aquella vez, en el año 1985, ¿te acuerdas? Oye, espérate, estamos en 2020 y todavía te estás acordando de algo que pasó en el 85. No, si ni Yahweh hace eso con nosotros, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer con nuestros hermanos? No. Por eso dice que Moshe, de pasar a ser una persona agresiva, de ser broncudo, pasó a ser la persona más tranquila. Moshe. ¿Por qué? Porque se aplicó a la Torah, porque siguió los caminos de Yahweh. Esto es todos los días, no un solo día al año. Invitación. ¿Cuál es la invitación de Yahweh para nosotros en este día y todos los días de aquí en adelante? La invitación es Ezequiel 33, 10 al 11. Por lo tanto, tú, Ben Adam, di a la casa de Israel. Por lo tanto, tú, Miguel, en este momento que estás aquí parado hablando de mi palabra, dile a la congregación de familias de Yahweh y a cualquier persona de otras congregaciones que creen en mí. Tú, Ben Adam, di a la casa de Israel: nuestros crímenes y pecados son una carga sobre nosotros.
Nos estamos consumiendo por causa de ellos. Cada uno nos consumimos por el pecado que cometimos. Nos estamos consumiendo por causa de ellos. ¿Cómo podríamos aún permanecer vivos? Cometiendo esas iniquidades, ¿cómo podríamos permanecer vivos realmente? Dile a ellos: como vivo yo, dice Yahweh Elohim, yo no deseo la muerte del inicuo. Porque por ahí pueden haber personas que digan: oh, es que Yahweh es una persona de odio y que es rencoroso y quiere ver a todos muertos. No es cierto. Yo no deseo la muerte del inicuo, sino que la persona perversa se vuelva de su camino. Así que arrepiéntete, vuélvete de tus caminos perversos. Pues, ¿por qué vas a morir, casa de Israel? Si Yahweh realmente quisiera que todos los perversos murieran, no existiría este día, no existiría el día de expiación. Pero Él no quiere la muerte de los perversos. Él quiere que todo aquel que se tome como perverso cambie, se arrepienta, lo busque a Él, cumpla su camino y se salve. Eso es lo que Yahweh quiere. Por eso instituyó este día, porque si este día no existiera, tú y yo no seríamos o no tendríamos la oportunidad, mejor dicho, de ser salvos. Recuerda, la muerte de Yeshua no justifica que tú sigas pecando. No, como por ahí dicen otras congregaciones. La muerte del Mesías no significa que tú puedes pecar y que como quieras sí vas a ser salvo, porque ya eres justificado por su sangre. No, la muerte del Mesías te da a ti la oportunidad que con tus obras y alineándote a la Torah encuentres la salvación. Pero su muerte no significa que ya tienes el pase directo. Significa que puedes obtener el pase, no que ya lo obtuviste. Así que arrepiéntete. Él no quiere la muerte del inicuo, sino que la persona perversa se vuelva de su camino perverso. Vuélvete de tus caminos perversos, pues ¿por qué vas a morir, Vita? ¿Por qué vas a morir, Martín? ¿Por qué vas a morir, Irma? ¿Por qué vas a morir, congregación de Israel? ¿Por qué vas a morir? No hay razón para morir. ¿Por qué? Porque Él ha instituido todas sus fiestas para el perdón de nuestros pecados. Shalom. Shalom para todos ustedes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones que puedan tener con este tema? Más un comentario, un breviario cultural o como le llamemos. En el libro de Daniel, creo que no se oye, en el libro de Daniel, en una versión del Tanaj, no sé de quién era esa versión, yo leí que cuando el anciano de días se sienta en el trono, dice, fueron abiertos los libros, y ahí encontré yo 4 libros: el libro de pecados, el libro de la muerte, el libro de la vida y el libro de memorias. Pudiera ser que el libro de pecados, pues nosotros al venir aquí, la oportunidad que nos da Yahweh de venir cada año, pues ahí se nos dé el borrón y cuenta nueva. Pero hay un libro que es el libro de memorias. Ese libro es única y exclusivamente de Yahweh, nada más. Si algo a mí se me pasó aquí y no lo confesé y no lo dije y me lo guardé, ahí está en ese libro. Y ese libro sí va a ser puesto en el trono de justicia. Es nada más un pequeño comentario. Y el libro de la muerte, ese libro me da terror y me da pavor. Ese sí. Y de hecho con ese comentario daría más valor con la historia que ya pasó Miguel, que es, si la persona le perdonó millones, no solo se refiere a que nosotros perdonemos por cosas materiales, sino que representa que Yahweh nos perdona nuestros pecados
Y si yo vengo el día de mañana y digo, Miguel, es que tú pecaste. Ah, no, se me va a aparecer Yahweh. Oye, yo te borré los pecados a ti. Puedo ir al libro de memorias y ahí viene todo lo que pecaste. O sea, comparación de mis pecados contra los de Miguel va a decir, no, a ti te va a ir peor y vas a ir al castigo. Cuando ya se lo habían perdonado, por esa acción del hombre hizo pagarlo la deuda completa. O sea, ya se la había perdonado, pero como él no actuó de la misma forma que su amo, perdonando una pequeña cantidad, pues le dijo, no perdonaste, no aprendiste de lo que yo te enseñé a tener misericordia y a perdonar, entonces págame la deuda completa, págame eso. Muy bien, ¿algún otro comentario, aportación que quisieran hacer? ¿Duda que haya podido surgir? Digo, dudas realmente no consideraría que pudieran existir, no porque yo lo haya explicado muy bien, sino porque los versículos que puse son muy claros en lo que habla. O sea, no es de que búscale o está hablando de su opinión, pero yo pienso otra cosa. Yo siento que los versículos que pude encontrar para explicarlo eran muy claros en acciones y en lo que pide Yahweh y en lo que espera Yahweh de cada uno de nosotros. Como quiera, si hubo alguien que no llegó a tiempo por X cuestión, pues como quiera todavía está en el lugar correcto, todavía está en el día correcto para pedir el perdón de sus pecados. Y que se me pasó, y ahorita qué bueno que me acordé del texto que les había puesto, que dice, no sacrifiquen fuera del campamento, o aunque sea adentro, pero si no lo traen, es tomado como un sacrificio a demonios. Si no lo traen a mi casa, es tomado un sacrificio a demonios. Eso aplica actualmente. Si tú eres una persona que le gusta a lo mejor andar en el bosque porque siente paz, siente tranquilidad, siente una conexión con él más fuerte, adelante. Pero que no se te ocurra en el bosque postrarte y estar pidiendo perdón por pecados, porque el bosque no es el lugar que él escogió para que pidas perdón de tus pecados. O en lo alto de la montaña, que en este caso aquí podría ser el Cerro de la Silla, no es el lugar que instituyó para que tú vayas a pedir perdón. Es que Miguel, se siente muy bonito que la naturaleza le esté diciendo, Yahweh, perdóname por esto, Yahweh, perdóname por lo otro. Se sentirá muy bonito, pero no es el lugar que instituyó. Y así como lo que vimos del proceso del perdón, cómo sigue aplicando para nosotros con ciertos cambios, es lo mismo del sacrificio que se hace fuera de su lugar, a la entrada. Esta es la entrada a su casa, a su tabernáculo, su Mishkan. Entonces, si tú vas, o hay por ahí una vez hubo de otra religión un evento masivo, creo que en Sintermex, y ahí todos pidieron perdón por sus pecados. Sintermex no fue hecho, no fue instituido por Yahweh para perdonar pecados o para que traigas tu ofrenda de pecado. Entonces, no cometan ese error. No cometan el error de ir a pedir perdón de sus pecados a otro lugar y en otro momento que no sea un día Kadosh. ¿Ok? Un día Kadosh. Entonces, para que no sea tomado como ofrenda a demonios, sacrificio a dioses que nada que ver con la Torah. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos ponemos de pie, por favor, para concluir con la ceremonia de adoración. Vamos primero a levantar nuestras manos hacia el cielo. Primero una oración individual, después una oración grupal, para pedir que Yahweh nos cuide y nos ayude a permanecer en este camino nuevo que un año más nos ha ofrecido. Oremos.
Yahweh, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, no existe otra palabra para ti que pueda describir mejor el sentimiento de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias porque sin merecer absolutamente nada, tú nos das perdón. Tú cubres una deuda de millones que nosotros tenemos contigo y la haces nula, la borras por completo. Ayúdanos a aprender de tus actos de misericordia. Ayúdanos a nosotros también saber tomar las disculpas de los demás y que no exista ningún rencor entre cualquier prójimo que podamos estar conviviendo. Gracias, Yahweh, por tanta sabiduría que nos transmites a través de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en este camino, firmes en tu Torah, a permanecer en el buen camino que es Yeshua y que ha traído tanta verdad a nuestras vidas. Este no debe de ser solamente un solo día para recordar o para hacer estas acciones, sino que debe de ser diario en nosotros el estar contigo, tratando con tu ayuda siempre a no pecar. Por favor, mi Elohim, toda oración que ha sido dada en este momento en tu lugar de adoración, yo sé que la has escuchado por misericordia. Somos personas nuevas frente a ti, somos seres nuevos frente a ti. Permítenos continuar así hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Amén.